Sobre el discernimiento espiritual hay mucho que decir y pues no pienso agotar en este video todo lo que hay que decir del discernimiento espiritual, pero sí me parece importantísimo que reconozcamos esas bases del discernimiento espiritual para que en los demás videos y en los videotalleres que hacemos nos permitamos hacer ese discernimiento de lo que está ocurriendo en nuestra vida y tratemos de ir reconociendo poco a poco cómo es que se va moviendo, cómo es que se va moviendo esa dinámica espiritual en nosotros. Entonces, una manera de reconocer ese buen espíritu en mí y al mal espíritu en mí es a través de algunos textos bíblicos que nos ilustran cómo reconocerlo. En particular, si nosotros decimos el espíritu de Cristo que habita en mí, entonces podríamos hablar el espíritu de Dios que habita en mí. Y entonces, ¿qué es Dios? No quién es Dios, sino qué es Dios. En las escrituras, ¿qué nos dicen que es Dios? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque, o sea, cuando yo empecé este camino espiritual a mis 11 años, eh, y me hablaban acerca de unas realidades de qué es Dios, por ejemplo, Jesucristo se refería a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no entendía, eh, ¿cómo así que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? Había cosas que no entendía. Dios es luz, dice la primera de Juan. Y yo decía, Dios es luz, o sea que Dios es el sol o un bombillo o una linterna y cuando alumbra eso es Dios. Realmente era muy confuso comprender esto. Cuando me encontré con esto del discernimiento espiritual pude comprender. Entonces observamos que Dios es amor, dice la primera de Juan en el capítulo 4. ¿Eso qué significa? Eso significa que Dios es amor en mí. Es decir, cuando en mí brota amor, lo que es el amor de Dios, el amor ágape, ese amor oblativo, ese amor totalmente incondicional, generoso, transparente, que va en función de servir al otro desinteresadamente, en ese momento está surgiendo Dios en mí. Dios es amor. ¿Mm? Entonces, miren qué bonito, porque entonces una de las formas de reconocer al buen espíritu dentro de mí es cuando en mí espontáneamente surge eso. Me surge unas ganas de ayudar, de servir a esta persona, pero no sé de dónde. ¿Mm? En los relatos bíblicos nos encontramos en varios pasajes, dice la escritura, y Jesucristo sintió misericordia por esta persona. Sintió misericordia y fue y actuó a ayudarla, a sanarla. ¿Mm? Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. O sea, en nosotros se mueve el mismo espíritu que se movía en Jesucristo. Y Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan. O sea, muchas de las cosas que yo he hecho podéis hacer vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el espíritu, el mismo espíritu que tenía Jesucristo. ¿Mm? Entonces, claro, Dios es amor en mí. O sea, nosotros somos capaces de amar no porque seamos muy buenos, sino porque el Espíritu de Dios habita en mí y me posibilita para amar. Claro, también decimos, Dios es camino. Jesucristo se dice a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy en una situación difícil y no sé, o sea, tengo varios caminos, tengo varias rutas por seguir y yo no sé qué camino tomar. Es una decisión compleja, es una decisión complicada, son varias posibilidades. A veces ocurre que en nosotros surge una sensación interna, una certeza extraña de, ya sé, el camino es este. Y entonces la gente nos pregunta, ¿y por qué elegiste por acá? Eh, yo lo sé, pero ¿por qué? Si este camino de pronto este es más interesante o este otro es más prometedor.
Sí, pero algo en mi interior me dice que este es. ¿Mm? Y se siente con una paz, con una tranquilidad, con una certeza interior muy fuerte. Jesucristo es camino. Ahí empezó, o sea, cuando yo me encuentro con esto, empiezo a entender todo eso que no entendía en mis primeros caminos, mis primeros pinitos en la espiritualidad. Camino, verdad. Cuando en mí surgen las ganas de decir verdad, cuando yo quiero en una situación determinada, digo, no, no, acá no, acá voy a ser transparente, así que voy a ser sincero, aquí, a pesar de que me están diciendo que puedo hacer esto de una manera así como torcidita, como metiéndole una trampa al asunto, pero todo va a quedar tranquilo y como que muchas personas no se van a afectar. En mi interior hay algo que me dice, nada, transparente, no aceptes eso, sin trampas, totalmente sincero. Y listo, actúo así y queda una sensación súper agradable, súper interesante. Claro, mucha gente del común nos dirá, ah, pero Tambo hubiera podido haber hecho esa trampa y hubiera quedado con mucha plata, hubiera quedado con una cantidad de beneficios. Pues sí, hubiera podido hacer esa trampa, pero en mi interior hay algo mucho más hermoso que quedó muy bien. Es ese Cristo que habita en mí, es el Espíritu de Dios habitando en mí. O vida, cuando en mí surge la vida, cuando en mí surgen ganas de vivir, cuando yo me levanto y de pronto siento un deseo fuerte por vivir, por gozar, por disfrutarme de esto, es el Espíritu de Dios que mueve la vida, que mueve mi vida y que hace que toda la vida en el planeta funcione, que toda la vida siga queriendo estar presente, queriendo mantenerse en el planeta. Es el Espíritu de Dios. Por eso vemos, reconocemos a Dios, reconocemos el Espíritu de Dios en muchas personas, inclusive que no son creyentes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los está moviendo el Espíritu de Dios que habita en todos. ¿Mm? Los está moviendo ese espíritu, pero estos personas ateas o personas que no profesan nuestra religión, se están dejando mover por ese espíritu de Dios que habita en ellos y no saben qué es, pero lo siguen. ¿Mm? O sea, por eso Jesucristo es muy claro cuando en el Evangelio se refiere bueno, ¿y quiénes se van a salvar? Y entonces él dice, pues les pone el ejemplo de, voy a coger a los cabritos y a las ovejitas, y a las ovejitas les voy a decir, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste comer, tuve sed y me diste de beber. Bueno, estuve en la cárcel, me visitaste, etcétera. Y estas ovejitas se preguntan, pero ¿y cuándo te dimos de comer o cuándo te dimos de beber? Las ovejitas no tienen ni idea que están haciendo la voluntad de Dios. Las ovejitas no tienen ni idea que están siguiendo a Dios y al Espíritu de Dios. Se preguntan, ¿y cuándo lo hicimos? Y la respuesta de Jesucristo es, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Mm? Y es eso. O sea, en el tema del juicio final desde Jesucristo no está en cuántas veces fuimos a misa, cuántas oraciones hicimos, cuántas veces cumplimos los mandamientos, si fuimos juiciosos con todos los requerimientos de la iglesia o de las religiones o qué sé yo. No, el juicio es muy simple. Es dejarse mover por el Espíritu de Dios que nos lleva a amar y a servir al otro. Y pare de contar, llámese cristiano o llámese como se llame. Pero ojo, porque entonces decimos, Dios es amor, Dios es luz en la primera de Juan, y es cuando sentimos, cuando estamos como en ese mundo de oscuridad y como que nos sentimos abatidos, confundidos, derrotados, muy tristes y como que esto ya se acabó, como que no encuentro ninguna salida. Y de pronto llega una idea, llega un pensamiento que me deja ver una pequeña lucecita y como, wow, de pronto si yo hago esto, de pronto algún comentario, alguien que me dice, de pronto un consejo, y encuentro como una luz. Dios es luz. Dios es esa luz que me saca y que me guía, ven, camina por acá. Hagámosle caso, sigamos la luz, pero no cuando estemos muertos.
¿Mm? Nos dicen jocosamente, sigue la luz, no, sigue la luz, si estás muriendo, te sigue la luz. Pues si te estás muriendo, sigue la luz, pero si estás vivo también. ¿Mm? Sigue la luz, Dios. Es esa luz que aparece en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de tormenta por los que vivimos los seres humanos. Esa luz aparece, hay que seguirla. Aunque sea difusa, aunque sea pequeña, sigámosla. Y ella nos saca de esa tormenta, de esas tormentas en las que estamos ahí. Una tal vez de las cosas, digamos, de las características, de la forma como podemos reconocer a Dios en nosotros, es la paz. Cuando eh, muere Jesucristo, los apóstoles se encierran por miedo a que también los cojan a ellos y tengan la misma suerte que Jesús. Jesucristo entra en ese recinto y dice unas palabras que es una fórmula que utilizamos en las Eucaristías. La paz les dejo, mi paz les doy. ¿Mm? Ojo, porque la paz es una de las características de la presencia de Dios en nuestras vidas. Fue una de las características de la presencia de Jesucristo resucitado en medio de esos apóstoles, en medio de esos discípulos que estaban muertos del susto, que estaban totalmente acongojados, frustrados, destruidos, y Él llega y los invade la paz. Les entrega la paz de Cristo, que es una paz diferente a las otras. A la paz cuando yo establezco una paz con alguien con el que estaba peleando, es muy diferente. No es como la del mundo, dice el mismo Jesucristo. Es una paz diferente. Entonces, una de las principales características de la presencia de Dios en un momento de esto de dónde viene, estos pensamientos de dónde vienen, es si me invade esa extraña paz, que es una paz diferente, pero que es una paz que me llena. Y me llena de otras cosas. Me llena de, o sea, fe, esperanza y caridad. Esos tres dones que los habla Pablo también en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, que los menciona claramente, pues eso también es precisamente fruto del Espíritu. Cuando en mí aparece una esperanza en medio de la desesperanza de los míos, en medio de la desesperanza de mi comunidad, de mi equipo de trabajo, en medio de la desesperanza de situaciones difíciles que yo estoy pasando, y en mí de pronto en un momento dado surge una esperanza, me agarro de ella. Es el Espíritu de Dios invitándome a caminar, invitándome a seguir, invitándome a que continúe con ese proyecto, con ese apostolado, con ese trabajo de evangelización, que a veces es difícil seguir. Y pues ahí está esa esperanza que nos invita a continuar. Ese es Dios en mí. La fe, cuando en mí crece la fe de una manera extraña, ahí está la presencia de Dios. ¿Mm? La caridad, el amor, ya lo decíamos. Entonces, pues bueno, ¿cómo reconoceríamos la presencia del mal espíritu? Pues hombre, el mal espíritu, lo decimos, es lo contrario. Es decir, si Dios es amor, lo contrario de Dios será precisamente el mal espíritu. O sea, será precisamente el egoísmo. El amor es eso que me lleva a los otros, y el pecado es lo que me lleva a encerrarme en mi mundo, a pensar en mí. ¿Mm? Algunas personas dicen, no, lo contrario del amor es el odio. Sí, también, pero realmente lo contrario del amor es el egoísmo. Porque el amor es servir, el amor es dar, el amor es entregarme al otro. ¿Mm? Mientras que lo contrario es el estar pensando en mis propios beneficios, en mis necesidades. Las necesidades de las otras personas pues son importantes, pero son más importantes las mías. Y que yo esté bien. Sí, mi pareja de pronto no está bien, pero es que el que tiene que estar bien aquí soy yo. Ese es lo contrario del amor. Que me encierro en mí, eh, en mis propios deseos. Bien. Y así entonces podríamos comprender cuando el mal espíritu está presente en mí. Porque si Dios es paz, pues el mal espíritu será lo contrario. Entonces cuando yo me siento demasiado angustiado, pero una angustia exagerada, una angustia extraña, un miedo extraño,
pues hombre, ahí está el mal espíritu haciéndose presente opuesto a Dios. ¿Mm? Si Dios es servicio, pues el no servir. Si Dios es luz, pues el mal espíritu será oscuridad. Y entonces cuando yo me meto a veces en unos mundos de oscuridad absurdos, o sea, fuera de lo común, fuera de lo normal, sí, nosotros tenemos momentos de tristeza, nosotros tenemos momentos de, de, de una situación de angustia. Hombre, pues están nuestras emociones ahí. Cuando a mí se me pierde algo valioso, yo voy a sentir tristeza y eso no es el mal espíritu. A eso le llamamos tristeza. Es mi propia psicología. Pero cuando vienen unas tristezas que sobrepasan las tristezas como normalmente yo las siento, yo tengo que tener cuidado porque es posible que el mal espíritu se esté aprovechando de situaciones difíciles para llevarme a zonas oscuras y desde ahí atacarme y hacerme sentir infeliz y hacerme sentir destrozado, inclusive llevarme a querer acabar con mi vida. Si Dios es vida, el mal espíritu es lo opuesto. El pecado en mí me lleva a la muerte. ¿Mm? Entonces, muchas personas que tienen esos deseos de acabar con su vida, a veces no son temas psíquicos, a veces son temas espirituales, cosas que están ahí, que me llevan, porque pues tengo una familia buena, nunca tuve una familia muy complicada, tengo una situación económica relativamente bien, estable, emocionalmente he sido más o menos equilibrado y de un momento a otro esos deseos de morir, esos deseos de acabar, ¿sí? Claro, algunas personas dirían, no, pero es que eso desde la psicología podría ser una depresión, ¿m? Una depresión endógena, porque pues, hay unos problemas en los neurotransmisores y me llevan a una depresión. Sí, claro, eso puede ser. Pero si la persona no tiene problemas en los neurotransmisores, entonces ¿de dónde está saliendo esos deseos de acabar la vida? Y ahí es cuando empezaríamos a encontrar como una posible explicación, una fuente de esos pensamientos, el mal espíritu, tratando de llevarme a la muerte. Y así cada una de las cosas, ¿sí? Si Dios es camino, pues entonces el mal espíritu me lleva a una confusión total y a no encontrar solución, no, aquí no hay posibilidades, en fin. Me aleja. Y démonos cuenta que el mal espíritu claramente me quiere alejar de la esperanza. O sea, mientras Dios es la esperanza, el mal espíritu me aleja de la esperanza, me mete en desesperanza y me empieza a alejar de los proyectos de Dios. Ten mucho cuidado porque al mal espíritu le fascina atacar a Dios y a las cosas de Dios y a las personas de Dios. Si tú eres una persona que está queriendo seguir el proyecto de Dios, si tú eres una persona que está queriendo seguir la voluntad de Dios, ten la seguridad. Y no es porque estés poseída por el demonio, porque estés invadido por fuerzas oscuras. No, es que todos tenemos ese pecado que está en nosotros. Y no está bajo nuestro control. Él aparece. Y así como el buen espíritu aparece, el mal espíritu también aparece. Nosotros, y no nos tenemos que preocupar ni que angustiar. Dios, ¿qué hago cuando el mal espíritu aparece? Vamos a hablar de eso cuando hablemos de las reglas de discernimiento espiritual, que no es en esta ocasión. Pero es claro que cuando aparece el mal espíritu no nos tenemos que angustiar, lo tenemos que reconocer. En este momento, San Ignacio lo va a llamar desolación espiritual, cuando está esa presencia del espíritu ahí. En este momento estoy en desolación espiritual y por lo tanto no me voy a dejar guiar por eso. O sea, voy a estar ahí, quieto, no me voy a mover, pero es que quiero retirarme de la comunidad, quiero retirarme del proyecto apostólico, quiero retirarme de este apostolado. Ya me sabe a cacho ese curita y con esa misa yo mejor ya no vuelvo a misa. En fin, nos empieza a alejar el pecado, nos empieza a alejar de Dios y de las cosas de Dios con pensamientos aparentemente lógicos. Pero resulta que, ojo, porque hay que tener cuidado con esos pensamientos. Por eso hablábamos de los tres pensamientos en mí. Me llegan, pero yo sigo siendo libre y yo puedo elegir qué pensamiento tomo. Los pensamientos del buen espíritu, tómalos y síguelos. Los tuyos, haz lo que quiera con ellos. Pero los del mal espíritu,
sácalos, sácalos. Esos pensamientos claramente te van a querer sacar del proyecto de Dios, que es un proyecto de felicidad, es un proyecto de plenitud. Bien, yo dejaría por ahora esto como la base del discernimiento espiritual. Estamos en los pinos del discernimiento espiritual, pero creo que con esto es una buena base para que iniciemos, para que continuemos este camino de psicología con enfoque espiritual y para que iniciemos unos ejercicios espirituales si estás preparándote para hacer la experiencia de ejercicios espirituales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.